Queridos amigos, bienvenidos a Reflexiones del Maestro. Yo soy el Maestro José y estoy encantado de tenerlos aquí conmigo hoy. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una historia que les tocará el corazón. Y quizás, incluso ver el mundo de una manera diferente después de hoy. Empecemos. En un rincón sombreado del bosque, donde las historias antiguas parecían susurrarse con el viento entre los árboles, vivía una coneja llamada Clara. Su pelaje era tan blanco como la nieve que rara vez caía en aquellos parajes, y sus ojos, un profundo marrón, brillaban con curiosidad y astucia. Clara había encontrado su hogar en una pequeña madriguera, oculta bajo un viejo roble cuyas raíces formaban arcos y pasadizos secretos. Este lugar, envuelto en el misterio del bosque, se había convertido en el centro de todas sus aventuras y travesuras. La luz del sol, filtrándose a través de las densas copas de los árboles, jugaba sobre su pelaje, dándole un brillo casi mágico que la hacía destacar entre la vegetación. A pesar de su apariencia inocente y frágil, Clara poseía una mente rápida y un espíritu aventurero que la llevaban a explorar cada rincón de su extenso hogar, siempre en busca de nuevas historias que contar y escuchar. Clara era bien conocida por su habilidad para contar historias. Sin embargo, muchas de estas historias eran inventadas, tejidas con hilos de fantasía y mentiras piadosas que Clara usaba para captar la atención y admiración de los demás habitantes del bosque. Se reunían a su alrededor, jóvenes y viejos, atraídos por la promesa de aventuras y misterios desvelados a través de sus palabras. Clara relataba con entusiasmo viajes a lugares exóticos que nunca había visitado y encuentros con criaturas que solo existían en su imaginación. Con cada historia, sus ojos marrones chispeaban y su voz adquiría un tono melódico que hipnotizaba a su audiencia. Era una maestra en el arte de la narración, dotando a cada relato de detalles vívidos y emociones palpables que dejaban a sus oyentes suspendidos entre la duda y el deseo de creer. Pero detrás de su talento, Clara escondía un profundo anhelo de ser reconocida y querida, un deseo que la impulsaba a cruzar cada vez más la línea entre la realidad y la ficción. Un día, Clara habló de un prado oculto, lleno de las flores más exquisitas y hierbas abundantes, afirmando que solo ella conocía el camino. Su relato no era más que una invención, pero sirvió para elevar su estatus entre los animales del bosque. La historia del prado secreto capturó la imaginación de todos, suscitando una mezcla de asombro y envidia. Los detalles eran tan ricos y la descripción tan vívida que incluso los más escépticos comenzaron a cuestionar si tal lugar podría existir de verdad. Clara describía cómo el sol bañaba el prado en una luz dorada, cómo el aire se llenaba del dulce perfume de miles de flores y cómo la paz y la serenidad reinaban supremas, lejos de los peligros y preocupaciones del bosque. Su voz, suave y convincente, pintaba un cuadro tan tentador que muchos no pudieron resistir la idea de visitar este lugar mágico. Sin embargo, este prado era solo una creación de su fértil imaginación, un espejismo fabricado para capturar la atención y la admiración que Clara tanto deseaba. Intrigados, varios animales le rogaron a Clara que los guiara a este prado secreto. Con una sonrisa cargada de falsa promesa, aceptó, imaginando ya cómo usaría esta aventura para su propio beneficio. Los animales del bosque, desde los más pequeños roedores hasta los más altos ciervos, se congregaron emocionados al alba, listos para seguir a Clara hacia esta tierra prometida. Entre murmullos de anticipación y ojos brillantes de curiosidad, depositaron su confianza en la coneja blanca, creyendo firmemente en la existencia del prado. Clara, viéndose al frente de tal comitiva, sintió una mezcla de euforia y nerviosismo. Mientras avanzaban, ella tejía aún más detalles sobre el prado, describiendo las mariposas de colores iridiscentes y los arroyos cristalinos que supuestamente lo surcaban. A cada paso, la expectación de los animales crecía, al igual que la creciente sensación de culpa en el fondo del corazón de Clara, aunque se esforzaba por mantenerla oculta tras una fachada de confianza y alegría. Clara condujo a los animales hasta la orilla del bosque y les dijo que esperaran, prometiendo regresar pronto con las hierbas prometidas. Sin embargo, su plan era otro, se alejó para disfrutar de un festín que había escondido previamente, dejándolos esperando. Mientras los animales se asentaban en la fría mañana, expectantes y llenos de esperanza, Clara se deslizaba sigilosamente hacia su escondite secreto, donde había guardado los mejores frutos y bayas que había recogido los días anteriores.
La idea de compartir este botín nunca cruzó su mente, en cambio, se regodeaba en la anticipación de un desayuno solitario pero abundante. Mientras mordisqueaba las bayas jugosas, su mente vagaba, justificando sus acciones con la creencia de que su ingenio y su habilidad para contar historias merecían una recompensa. En su corazón, una pequeña voz de remordimiento susurraba, recordándole la confianza que los demás habían depositado en ella, pero Clara la silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí misma de que el fin justificaba los medios. Los animales, mientras tanto, esperaban pacientemente, su fe en Clara intacta, sin sospechar que la aventura prometida no era más que otro de sus engaños. La decepción se apoderó de los animales cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados. La admiración que sentían por Clara se transformó en desdén. A pesar de ello, Clara se sintió victoriosa por haberlos engañado tan fácilmente. Al volver al lugar donde había dejado al grupo, observó a lo lejos las figuras desilusionadas que, uno a uno, comenzaban a dispersarse, cabizbajos y con la sensación amarga del engaño pesando sobre ellos. Algunos murmuraban entre sí, expresando su incredulidad y tristeza por haber sido traicionados por alguien a quien consideraban una amiga. Clara, escondida tras la espesura de un arbusto, no pudo evitar sentir un fugaz destello de triunfo al ver el efecto de su engaño. Sin embargo, este sentimiento fue efímero, pronto empañado por una sensación de vacío y una incipiente culpa que comenzaba a anidar en su interior. A pesar de sus intentos por justificar sus acciones, la realidad de haber traicionado la confianza de sus compañeros del bosque se presentaba como una sombra que empezaba a oscurecer el brillo de su victoria. Pronto, el engaño de Clara se convirtió en conocimiento común en el bosque, y su reputación comenzó a desmoronarse. Aunque inicialmente los animales regresaron a sus hogares desilusionados, sin haber encontrado el prado prometido, sus relatos sobre la aventura fallida y las falsas promesas de Clara se esparcieron como hojas arrastradas por el viento. Las conversaciones susurradas entre los árboles y en los claros del bosque pronto se tornaron en reproches abiertos y miradas de desconfianza dirigidas hacia la coneja blanca. Clara, por su parte, intentaba mantener su frente en alto, desestimando las críticas y aferrándose a la creencia de que su ingenio y encanto eventualmente borrarían cualquier resentimiento. Sin embargo, incluso ella no podía ignorar por completo la frialdad en los saludos que antes eran cálidos, ni la soledad que empezaba a sentir cuando se daba cuenta de que los amigos que una vez buscaban su compañía ahora evitaban cruzarse en su camino. La red de mentiras en la que había tejido su vida empezaba a apretarse alrededor de ella, dejándola atrapada en una telaraña de su propia creación, alejada cada vez más de aquellos a quienes alguna vez consideró sus amigos. Eventualmente, Clara descubrió un campo de tréboles, un manjar para cualquier conejo. Pero este campo estaba en las tierras de un granjero, un lugar que todos los animales del bosque evitaban por el peligro que representaba. La visión de los tréboles, tan verdes y abundantes, agitó su corazón con un deseo que no podía ignorar. A pesar de conocer bien los riesgos, la tentación de saborear tales delicias era demasiado grande. Clara pasó días observando desde la seguridad del bosque, calculando el mejor momento para aventurarse sin ser vista. La curiosidad y el anhelo superaron su habitual cautela, y pronto, la idea de compartir este descubrimiento con los demás comenzó a formarse en su mente. No como un acto de generosidad, sino como una oportunidad para restaurar su reputación y ganarse nuevamente la admiración y el afecto de los habitantes del bosque. Con cada visita secreta al campo, Clara ideaba un nuevo plan, uno que la redimiría a los ojos de todos y borraría las marcas de desconfianza que sus anteriores mentiras habían sembrado. Deseosa de probar los tréboles pero temerosa de ir sola, Clara inventó una historia sobre un campo encantado que otorgaba suerte eterna a quienes lo comieran. Con esta mentira, convenció a otros para que la acompañaran, prometiéndoles no solo un festín sino también la promesa de fortuna y bienestar. Los animales del bosque, cautivados por la posibilidad de cambiar sus destinos y atraídos por la idea de compartir una aventura con Clara, quien les aseguraba haber cambiado, decidieron seguirle. Clara, utilizando su carisma y la confianza recién depositada en ella, los guió hacia el límite del bosque, cerca de las tierras del granjero. Mientras avanzaban, ella no podía evitar sentir una mezcla de excitación por el plan que había orquestado y una punzada de culpa por el engaño que estaba a punto de cometer.
Sin embargo, la visión de los tréboles y la oportunidad de redimirse ante sus compañeros del bosque empujaron esas dudas a un rincón oscuro de su mente. Los animales, cautivados por la promesa de fortuna, siguieron a Clara, ignorando las advertencias sobre el peligro de las tierras humanas. Su fascinación por la promesa de Clara de un campo encantado que otorgaba suerte eterna los impulsó a aventurarse más allá de los límites seguros de su hogar forestal. Mientras se adentraban en territorio desconocido, la emoción y el optimismo llenaban el aire, incluso los más cautelosos entre ellos se encontraban contagiados por la esperanza de que, esta vez, las palabras de Clara fueran verdaderas. La jornada estuvo llena de risas y charlas animadas, con Clara a la cabeza, asegurando con confianza que estaban cerca de su destino. Sin embargo, a medida que se acercaban al borde del bosque, algunos no pudieron evitar sentir un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y ansiedad por lo desconocido que yacía más allá. La promesa de Clara, tan eluring en la seguridad del bosque, ahora enfrentaba la prueba de la realidad. De repente, el granjero apareció, alertado por el ruido. Clara, aterrada, huyó dejando atrás a los animales, que fueron capturados o dispersados en el caos. El sonido de pasos pesados y voces humanas rompió la tranquilidad del momento, transformando el campo en un lugar de pánico y confusión. Mientras Clara corría hacia la seguridad del bosque, su corazón se apretaba al escuchar los gritos de miedo de sus amigos. La realidad de las consecuencias de su engaño se hizo tangible con cada paso que se alejaba del peligro, dejando atrás a aquellos que había prometido guiar hacia la fortuna. La escena de caos que se desataba a sus espaldas era un espejo del tumulto interno que Clara empezaba a enfrentar. La culpa y el remordimiento comenzaron a inundar su ser, comprendiendo que su deseo de redención a través de la mentira había puesto en riesgo no solo su bienestar, sino el de todos los que confiaron en ella. En ese momento crítico, Clara se dio cuenta de que el precio de sus historias no era solo su propia caída, sino también el dolor y el peligro para aquellos a quienes había jurado proteger. La noticia del desafortunado encuentro se esparció por el bosque como un incendio forestal, y todos supieron del papel de Clara en el incidente. Las historias de la emboscada humana y el pánico subsiguiente, con detalles de cómo Clara había llevado a los animales directamente hacia el peligro, llenaron el aire del bosque de murmullos de indignación y descontento. Los que habían escapado volvieron a sus hogares, sus pelajes manchados de barro y sus corazones pesados con la traición. Sus relatos, cargados de emoción y alivio por haber sobrevivido, no dejaban lugar a dudas sobre la irresponsabilidad de Clara. La coneja blanca, que una vez había sido vista como una fuente de historias fascinantes y entretenimiento, ahora era señalada como alguien cuya imprudencia y sed de atención habían puesto en peligro la vida de sus vecinos. Las reuniones en los claros del bosque, que solían estar llenas de risas y curiosidad por las narraciones de Clara, se convirtieron en asambleas sombrías donde se discutía cómo proteger la comunidad de futuras imprudencias. La coneja, consciente de la tormenta que se avecinaba contra ella, se encontraba aislada, temiendo enfrentar las consecuencias de sus acciones y la posible reprimenda de aquellos a quienes había traicionado. Clara intentó disculparse, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La comunidad del bosque, que alguna vez la había acogido, ahora la rechazaba. Aislada, Clara se dio cuenta del daño que sus mentiras habían causado. La soledad se convirtió en su castigo, recordándole constantemente sus errores. Cada día que pasaba, la coneja blanca sentía el peso de sus engaños acumulándose, como hojas caídas que nadie se molesta en recoger. La mirada de los demás, una vez llena de admiración y afecto, ahora se desviaba al cruzarse con la suya, dejándola envuelta en un manto de frialdad y rechazo. Los susurros que solían celebrar sus aventuras ahora cuestionaban su carácter y advertían a otros sobre su influencia. Clara intentaba recordar los momentos felices, pero estos se desvanecían rápidamente, opacados por la realidad de su situación. Las risas compartidas y las miradas cómplices habían sido reemplazadas por un silencio incómodo y una soledad palpable. En la quietud de su madriguera, Clara reflexionaba sobre sus decisiones, dándose cuenta de que, en su búsqueda de atención y admiración, había perdido lo más valioso, el respeto y la confianza de aquellos que una vez consideró amigos. La dura lección de que la verdad y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier relación resonaba en su corazón con cada latido solitario. Aislada,
Clara se dio cuenta del daño que sus mentiras habían causado. La soledad se convirtió en su castigo, recordándole constantemente sus errores. Cada día que pasaba en su madriguera, alejada de los demás, Clara reflexionaba sobre las historias que había contado, las promesas vacías que había hecho y las consecuencias de sus acciones. La compañía y la risa que una vez llenaron sus días fueron reemplazadas por un silencio abrumador que pesaba sobre su corazón. Los paseos por el bosque, que antes eran una fuente de inspiración para sus relatos, ahora eran caminatas solitarias marcadas por la cautela y el remordimiento. Clara comenzó a comprender profundamente el valor de la verdad y la confianza, dos tesoros que había dilapidado en su búsqueda de atención y admiración. La dura realidad de que su propia naturaleza había tejido la red de soledad en la que ahora estaba atrapada la hacía cuestionar si alguna vez podría redimirse a los ojos de aquellos a quienes había engañado. La coneja blanca, una vez el centro de todas las miradas, ahora se encontraba en la penumbra del olvido y el arrepentimiento, buscando maneras de enmendar los lazos rotos, aunque no supiera por dónde empezar. Trágicamente, Clara quedó atrapada en una trampa puesta por el granjero. A pesar de sus gritos de ayuda, nadie acudió en su rescate. La ironía de su situación era palpable. La coneja blanca, que había tejido tantas historias de aventuras y peligros superados, se encontraba ahora en una situación de verdadero peligro, sin nadie que creyera en sus llamados de auxilio o dispuesto a arriesgarse por ella. La trampa, diseñada para ser indetectable entre la hierba alta, había cerrado sus fauces metálicas alrededor de una de las patas de Clara, dejándola inmovilizada y vulnerable. El dolor físico era intenso, pero no se comparaba con el tormento emocional que sentía al darse cuenta de la soledad de su predicamento. Los gritos de Clara, inicialmente llenos de pánico, se fueron apagando con el paso de las horas, transformándose en sollozos de resignación. En esos momentos de desesperación, reflexionó sobre las elecciones que la habían llevado hasta allí, sobre las mentiras que habían tejido una barrera entre ella y los demás. La oscuridad de la noche se cerró sobre ella, y con ella, un silencio pesado, roto solo por el ocasional aullido lejano o el crujir de las ramas bajo el peso de la noche. Los animales del bosque, recordando sus engaños, pensaron que era otra mentira y la ignoraron. A pesar de las veces que Clara había llorado lobo con sus historias inventadas y engaños elaborados, nunca imaginó que el costo de sus acciones sería tan alto. La desconfianza que había sembrado a lo largo de los años se había arraigado profundamente en el corazón de la comunidad. Aún aquellos que habían sido sus amigos más cercanos vacilaron, cuestionando la veracidad de sus gritos de auxilio. La duda se extendió como una enfermedad, paralizando cualquier impulso de compasión o acto de valentía que pudiera haber salvado a Clara de su destino. Incluso cuando la luz del día reveló la triste verdad de su situación, muchos se sintieron justificados en su inacción, reafirmados en la creencia de que las mentiras, sin importar cuán pequeñas o inocentes parezcan al principio, siempre tendrán consecuencias. La trampa, y la coneja atrapada en ella, se convirtió en un símbolo sombrío de las repercusiones de vivir una vida alejada de la honestidad y la integridad. En sus últimos momentos, Clara lamentó sus decisiones y la soledad que sus acciones habían creado. La oscuridad de la noche envolvía el bosque, y con ella, una profunda sensación de arrepentimiento inundaba el corazón de Clara. Recordó las caras de los animales que una vez se habían reunido a su alrededor, llenos de admiración y confianza, y como esos mismos rostros se habían vuelto hacia ella con desdén y desconfianza. Clara deseaba poder retroceder en el tiempo, elegir la honestidad sobre la fascinación de las mentiras que contaba para sentirse especial. Se dio cuenta de que el deseo de ser amada y admirada la había llevado por un camino oscuro, donde el precio a pagar era la verdadera conexión con aquellos que la rodeaban. En la soledad de la trampa, Clara comprendió que ninguna historia inventada valía más que la verdad y el afecto genuino de la comunidad. Suspiró, una mezcla de dolor y aceptación, mientras las lágrimas recorrían su rostro, desapareciendo en el pelaje que una vez había sido su orgullo. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, Clara se enfrentaba a la inminente realidad de que sus historias, su legado, serían recordadas no con cariño, sino como una advertencia para los demás. En ese momento, lo único que deseaba era haber vivido una vida diferente, una vida donde la verdad y la sinceridad hubieran guiado sus palabras y acciones.
En sus últimos momentos, Clara lamentó profundamente no solo sus engaños, sino también la soledad y el aislamiento que estas acciones habían causado en su vida. Mientras la luna se elevaba, arrojando una luz pálida sobre el bosque, Clara reflexionaba sobre las decisiones que la habían llevado a este destino solitario. Recordó las veces que su corazón se había llenado de alegría al ver a los animales reunidos, escuchando atentamente cada palabra que salía de su boca. Pero ahora, esa misma boca que había tejido tantas historias fascinantes, se había quedado sin voz, sin nadie que escuchara sus verdaderos llamados de angustia. Las sombras de la noche parecían cerrarse sobre ella, cada una portando el peso de sus remordimientos y revelando la cruda verdad, que su búsqueda incansable de atención y admiración había erodido los cimientos de la confianza y el cariño que una vez tuvo. Con cada susurro del viento entre los árboles, Clara sentía como la oportunidad de cambiar, de hacer las cosas bien, se le escapaba de las manos, dejándola con la dolorosa comprensión de que las relaciones genuinas y la confianza son tesoros irreemplazables que había despreciado. En el silencio de la noche, Clara deseó haber valorado la honestidad y la integridad por encima de la vanidad y el orgullo, una realización que llegó demasiado tarde para cambiar su trágico final. La historia de Clara se convirtió en una advertencia en el bosque sobre las consecuencias de la deshonestidad. Su triste final y las circunstancias que lo rodearon se tejieron en el tejido de las leyendas del bosque, contadas por generaciones de animales como un recordatorio sombrío de lo que la mentira puede desencadenar. Los padres la contaban a sus crías como una lección de moral, destacando cómo las acciones de Clara, impulsadas por el deseo de ser el centro de atención, habían llevado a su aislamiento y eventual desgracia. Los detalles de su historia variaban con cada narrador, pero el mensaje central permanecía inalterable, la importancia de vivir una vida guiada por la verdad y la autenticidad. Los jóvenes animales escuchaban con ojos abiertos, absorbidos por la narrativa, aprendiendo que, aunque las mentiras puedan ofrecer gratificación momentánea, sus consecuencias pueden ser duraderas y devastadoras. La figura de Clara, una vez admirada y luego repudiada, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la confianza y el valor inherente de la honestidad. A través de su historia, el bosque encontró una herramienta poderosa para enseñar a sus habitantes sobre la ética, la moral y las complejas telarañas que nuestras propias acciones pueden tejer.